Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy tengo el gran placer de poder entrevistar a Antonio Vicintín, también conocido como Tintín, uno de los 16 sobrevivientes del accidente de los Andes. Así que ya en breve lo tendremos por aquí, podremos conocer un poco más acerca de su historia y también, por supuesto, de su experiencia allí. Vamos a mandarle la invitación. Vamos a mandarle la invitación. Y ya en breve lo tendremos por aquí. Ahí ya le mandé ya la invitación. Aquí te tengo ya, Antonio. Vamos a mandarte la invitación. Aquí ya te tengo ya en breve, Antonio. Vamos a ver. Saludos a toda la gente que se está conectando. Ahí, a ver. Ahí te manda la invitación, Antonio. Vamos a ver. Ahí te manda la invitación. Vamos a ver. Ya en breve lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo por allá? Yo genial. ¿Qué tal todo por allá? Todo muy bien, por suerte. Qué bueno y qué alegría, por supuesto, de tenerte aquí. La verdad que es súper agradecido. La verdad que estoy encantado de tener la oportunidad de tenerte aquí y poder entrevistarte, querido Antonio. Un placer para mí estar contigo acá y bueno, y charlar un poco. Claro que sí, la verdad que es algo espectacular. Qué bueno, qué bueno. Pues quiero comenzar y quiero que me cuentes un poco, pues, acerca de tu experiencia en el accidente de los Andes y también, por supuesto, de todo lo que, pues, tú viviste allí durante 72 días, querido Antonio. Bueno, mirá, la experiencia nuestra está escrita ya hace tiempo en Viven, está escrita a través de el libro La Sociedad de la Nieve y ahora se ve a través de la película. ¿Qué Sí, te puedo decir que no esté ahí? Es muy poco en realidad. qué bueno. Quiero que me cuentes, por primero, ¿cómo recuerdas tú el día en el que ocurrió el accidente? Y bueno, nosotros salimos de Mendoza rumbo al sur, estábamos yendo hacia el Paso Planchón porque las condiciones climatológicas no permitían cruzar por Mendoza, Santiago de Chile, y entramos dentro de ese paso y bueno, y era un día lindo, estaba la cordillera nevada y de repente se empiezan a sentir pozos de aire, y otro pozo de aire, y ya ahí nos empezamos a poner un poco nerviosos hasta que entramos dentro de una nube y en determinado momento yo que estaba en el costado derecho del avión, veo para afuera y veo un montículo de tierra y bueno, y al ver tierra, el sentir que los motores rugían y demás, se produjo el choque, ¿no? Ujú. Increíble, increíble. ¿Y cómo recuerdas tú? Se produce el choque y tú te despiertas, ves todo aquello que pasó. ¿Cómo fue tras el choque, pues, tu reacción ante todo lo sucedido? Y bueno, me quedan el avión choca, me quedan todos los asientos encima, yo quedo abajo de todo esto, colgado con mi cinturón de seguridad y y ahí siento un silencio brutal y después a los segundos se empiezan a ver gritos de ayuda, aullidos, de dolor. Fue algo bastante impresionante, además fue muy
sensorial, por así decirlo, porque yo no podía ver nada de lo que pasaba porque estaba colgado del asiento y Ujú. sentía lo único que era lo que estaba pasando hasta que alguien viene y me saca el cinturón de seguridad y bueno, y salgo para afuera del avión, y cuando estoy afuera se veía ese valle totalmente nevado, estaba nevando, estaba nublado, las nubes estaban relativamente bajas y bueno, la verdad que fue espantoso. Uf, terrible. Y tras el accidente llega el día 10, donde escucháis a través de la radio que se os deja de buscar hasta que nuevamente se realice la búsqueda cuando haya el deshielo. ¿Cómo recibís vosotros pues esa noticia de que no se os busca hasta dentro ya pues, de un tiempo? Y bueno, fue una noticia espantosa porque hasta ese momento esperábamos que nos fueran a rescatar, este, estábamos esperando que se produjera el rescate de alguna forma y el Ujú, sentir que el único que estaba vivo eras vos y que para el mundo estabas muerto, que nadie más te buscaba, fue una sensación bastante no muy fea, más cuando mirabas y veías ese valle brutal, todas esas montañas y no podías creer que estabas por las tuyas y estabas solo en la montaña. ujú. ¿Y cómo era vuestro día a día tras el accidente? ¿Cómo era vuestra rutina o en este caso, pues tu día a día allá en los Andes? Y al principio, ¿qué te puedo decir? Al principio yo estaba con unos cortes en el brazo, unos cortes bastante profundos, y Ujú, estuve como puesto en un estante, para que no me tocaran, no me golpearan y poder recuperarme. Tomaba mucha agua, me sacaban a hacer pipí, me volvían a poner en ese estante, que era una cama en realidad, y ujú, me fui recuperando de a poco, y bueno, y la rutina era estar todo el día, si podías estar afuera, pero ya en octubre cuando caímos, fíjate, caímos el 13, esto es un 23 por ahí, mediados de octubre, todavía había tiempo feo, salías del avión a las 10 11 de la mañana y entrabas a las 3 de la tarde más o menos, porque después empezaba a hacer mucho frío. Y esa era poco una constante, estábamos sentados adentro, tapados con lo que sería el recubrimiento de los asientos, las frazadas, y, y pasaban los días, hacíamos cuentos, ahí fue que nos empezamos a conocer, por así decirnos, cada ujú. uno empezó a contar quién era, qué hacía, a qué se dedicaba, qué cosas le gustaban, qué cosas, ahí empezó también el tema de qué cosas de comida eran tu preferida y dónde se podía conseguir eso, esa comida en Montevideo, que después lo anotábamos en una libreta, que todavía la tenemos, son esas cosas curiosas, ¿no? Ujú, Y bueno, y era una rutina aburrida, porque hasta ese momento el pensar se iban a hacer expediciones era una barbaridad. Y bueno, y ujú. seguíamos mirando, seguíamos mirando, seguíamos mirando el cielo a ver qué pasaba. Es decir, pasaban los días, era muy aburrido, fue una parte muy, muy aburrida nuestra. Sí, de hecho, yo vi que en la película también, de hecho, se ve en la de la Sociedad de la Nieve, que vosotros realizáis unas gafas, de hecho, también tu personaje en la película las usa y también vi una foto real tuya allá en los Andes donde las llevas. Hicisteis unas gafas para protegeros la vista. Cuéntame un poco también sobre eso. No, no, yo era expedicionario y usaba gafas de los pilotos. En realidad, eso Ujú, en la película es equivocado. claro. Los expedicionarios, yo tenía gafas de uno de los pilotos, igual que Nando, igual que Roberto. Ujú, Pero ¿qué pasaba? Como teníamos nosotros esas gafas, este,
el resto no tenía, así que después se sacó un protector solar que había en la cabina, había dos en realidad, y Ujú. con un clavo o un punzón se fue haciendo la forma redonda y eso se puso entre dos pedazos de tela plástica y eso se cosió y se produce justamente eso que decís, esos lentes antiparras que usaba la gran mayoría de los que estaban en el avión porque era imposible sino mirar la nieve o salir afuera, no te quemaba Claro, los ojos. claro. De hecho, tú fuiste también quien realizó, quitando otras poquitas fotos que son las que están en blanco y negro, las que son a color, tú fuiste quien las realizó. ¿Cómo se te ocurrió? Pues la idea de ponerte a realizar ahí las fotos, con la idea de que si alguien las encontraba, con algún día poder mostrarlas a alguien, a base de recuerdo, ¿cómo se te ocurre a ti hacer eso? Porque había una cantidad de cámaras a medida que abríamos valijas en busca de comida y en busca de algo interesante que nos pudiera servir, aparecían las cámaras, aparecían los rollos, y en determinado momento agarré una cámara y empecé a sacar fotos. En realidad las primeras fueron arriba en el fuselaje y después fueron en la cola, pero la idea de eso fue siempre en caso de morir, Ujú, que supieran quiénes estábamos vivos, este, que de qué forma habíamos estado viviendo, por así decirlo. Era más que sacar fotos, era como dejar un legado de lo que había pasado. De hecho, también se escribió alguna nota que quedó en la cola, alguna se ha recuperado, pero la idea fue esa. Si bien soy el fotógrafo de los Andes, por así decirlo, ujú, era más un legado, era más un legado que sacar una foto por algún otro fin o que no tenía sentido. ¿Viste? ujú. No era turístico el Sí, tema, ni era ujú, para guardarlas o llevármelas. De hecho, el sistema de conservación que tenía, que las ponía dentro de una bolsa de plástico blanca, me acuerdo, que tenía 10 o 12 rollos, era una cantidad importante de fotos, pero la humedad, el agua, el frío, creo que afectó mucho de los rollos, y en realidad creo que lo que recuperaron son las partes centrales de alguno que quedó en mejores ujú. condiciones. De hecho, imagínate tú, ¿quién te iba a decir a ti, Antonio, ahí estando los Andes, que esas fotos iban a hacer historia y todo el mundo a día de hoy pues las puede ver y son tan míticas y tan conocidas? La verdad que era impensable en ese momento, todo era impensable en ese Sí, momento. Ahora cuando las ves en en la película, decís que bárbaro, son espectaculares y tenés un punto de comparación, porque toda la reproducción en sí, cuando ponen las fotos al lado, ujú, te das cuenta de la exactitud que tiene, de la dificultad que eso debe haber tenido para hacerlo realidad. Y en la comparación, ahora vos te das cuenta, pero al principio tenías que haber sido el que la sacó para darse cuenta cuál era cuál, por así decirlo, ¿no? sí, increíble. Y A ahora, pesar de que en algún momento también me dijeron que esas fotos no tenían valor ninguno, que no tenían sentido, dije, ¿cómo no van a tener valor las fotos si tienen 50 años, y hoy es una recreación histórica de ellas? sí, sí, es que eso tiene un valor histórico incalculable. Imagínate Sí. tú ver cómo estabais vosotros allí conviviendo y no llega a haber por así esas fotos, no lo sabe nadie, nada más que vosotros que lo tenéis en vuestra imagen y vuestra mente, pero nadie más lo puede tener ahí retratado si no llega a haber sido por ti, pues que la sacaste. ¿Cómo eso no va a tener valor? Tiene que tener un valor sí o sí, 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 lógicamente. sí, sí, sin lugar a duda. Además te encontrás que me pasó cuando me mostraron dibujos, por ejemplo, de la cola, que me dicen, no, mirá, la cola es... Y le digo, no, la cola no tenía nada arriba, la cola no tenía timón, la cola no tenía nada. Y es muy, como vos decís, vos tenés esa idea y ese recuerdo, pero es muy difícil de expresarlo Claro, o pasárselo a otro. claro, no Y puedes. acá pasó. Es decir, tenías un dibujante que se dedica a eso y le dijeron, bueno, mira, la cola era así, así, así. La dibujó como pudo. Y cuando me la Claro, muestra le digo, esto está equivocado.
La cola Claro, no era así, tenía otra forma. Y con las fotos, bueno, ni que hablar, si les hubiera explicado cómo era el avión, cómo era el fuselaje, cómo dormíamos, cómo estábamos, era una cosa. Y otra cosa distinta es verlo, ¿no? Sin lugar a duda, el lógicamente. poderlo ver le dio otro valor y otra consistencia a todo. Es que la mítica frase que hay, una imagen vale, mil palabras, vale más que mil palabras, eso lo refleja ahí claramente. Exactamente, exacta. No, no hay nada mejor que esa definición para Claro, lo que son las fotos y la ayuda que fue para realizar todo lo que hicieron, ¿no? Porque se ve las formas con que había quedado el avión chocado, se ven una cantidad de cosas que de otra forma hubieran sido imposibles. lógicamente. Lógicamente. Y ahora hablando de la película La Sociedad de la Nieve, que está teniendo tanto éxito, está siendo tan popular, ¿cómo ves el personaje que interpreta pues de ti, Agustín de la Corte, y cuál es tu relación con este chico? Bueno, la verdad que yo lo conocía de antes, no sabía que era actor, no sabía que era un actor amateur. Hizo un gran papel, la verdad que me dejó muy bien, me siento muy contento y muy orgulloso del trabajo que hizo. Además, me facilitó mucho la parte, la explicación de lo que es ser un rugbyista, de cómo piensa un rugbyista, porque él es rugbyista, jugó en la selección uruguaya, y entonces fue mucho más fácil todo, es decir, cuando vino a casa y estuvo viendo libros, recortes de época, todo ese tipo de cosas, el explicarte cómo funciona un equipo de rugby, qué es lo que vos pensás en ese momento, qué es lo que, cómo te movés dentro de un equipo, fue bastante más fácil, creo que para mí que para otros que estuvieron en eso. Agustín, la verdad que hizo un papel excepcional. Se parece mucho, mejor dicho, se parece mucho, no, estoy muy mejorado con su persona en cuanto al personaje. Este, pero está bastante bien caracterizado, de joven, con 19 años, con esos pelos, esa rala barba, la verdad que estuvo muy bien. Si bien no aparece demasiado, tiene algunos diálogos, y bueno, y creo que me deja muy bien y me siento muy contento podía haber aparecido más, podía estar más de repente, pero no tenemos que olvidarnos que es una historia de 16 personas que se salvan, más Ujú. los que murieron, ¿no? Sí. ¿Y qué escena echaste tú cuando viste la película de falta, que a ti te gustaría, porque tú lo viviste, porque fuiste tú quien lo vivió, que te hubiera gustado que hubiera mostrado? Quizás me hubiera gustado que el regreso, después de que hacemos en la última expedición con Nando y Roberto la subida que nos costó 3 días, que fue muy complicada, el regreso mío en realidad no fue caminando como aparece ahí en bajada, sino que fue hecho culopatín y con bastante más velocidad y tuvo otras connotaciones en el sentido de que fue una parte divertida para mí de esa bajada, a pesar del peligro que tenía y a pesar de todas las circunstancias, pero de repente lo hubiera puesto. Pero no te olvides que es una película que casi dura 2 horas y media. Sí. Si le entras a poner pequeñas escenas, que te hace una película de 4 horas, porque hay mucho material, hay mucha cosa, pasaron cosas interesantes que no tuvo más remedio que resumirlas o tratar el rescate no fue en un día, fue en 2 días, y sin embargo lo metió todo en uno, es imposible, si no, no termina más la película. No, si no tienen que hacer una serie, no una película directamente, tienen que hacer una serie para mostrarlo más extenso, lógicamente. Sí, sin lugar a duda, hay una cantidad de puntos que quedarían mucho más claros. Esta película sirvió mucho para que la gente se diera cuenta realmente de lo difícil que fue vivir ahí, de lo difícil que pasamos, del frío, el hambre, el sufrimiento. Es decir, se notan una cantidad de emociones que en otras películas no se han visto. Y por otro lado, creo que esa es la parte importante, el cómo nos sentimos nosotros, el cómo cada uno de nosotros vivió la historia de los Andes de diferente forma, unos con más sufrimiento, otros con menos, pero con una garra importante
que creo que eso queda bien reflejado, eso que se habla de la garra charrúa, la garra uruguaya, ese apego a las cosas, a la vida y el resistirte y el seguir para adelante y el luchar, el no claudicar, que fue algo que fue generalizado en el grupo. Es decir, todos los que estuvieron ahí contribuyeron para que pudiéramos salir, todos se sacrificaron y todos los que estaban dieron el 100% de lo que tenían en pos del equipo. Sí, qué realidad, de verdad que es cierto. Yo la verdad es que vi la película y ya se me hace inimaginable, digo yo, cómo pudieron soportar tantos días allí. Digo yo, es que se me hace increíble, Antonio, es que sois de verdad unos héroes, digo yo, tantos días, el frío, el hambre que también pasabais, todo lo que había allí, las situaciones. También otra situación que también se refleja en la película, la de las avalanchas. ¿Cómo vivisteis aquella situación de las avalanchas? La avalancha en realidad Ujú, fue una muy importante que nos tapa a todos. En realidad los únicos que quedan sin taparse son los tres que estaban en la camilla, ujú. que fueron Echevarren, Nogueira y Mangino. Y yo quedo destapado porque como me acalambraba al dormir con las piernas retraídas y uno al lado del otro, me habían puesto como en ese estante que digo yo que en realidad era una puerta con más colchones abajo, más asientos para que estuviera más amortiguado y más abrigo por estar durmiendo solo. Y que no, a mí no me cubre, a mí me llega, yo me acuerdo que tenía la cabeza tapada con una de esas frazadas y de repente siento que me cae algo y saco la mano y toco y era nieve y me doy vuelta porque estaba dormido absolutamente y digo, ¿quién está jugando con nieve? Y en ese Ujú. momento me doy cuenta que estaba todo el avión cubierto y que había entrado. Después, según dicen, pasó otra avalancha que llenó un poquito más, pero en realidad estaba tan lleno el avión que pasó por arriba y si hubo una tercera, siguió por arriba del avión. Ya no penetró adentro lo que era el fuselaje. Increíble, increíble. Y quiero también que me cuentes de lo que hablabas hace también un momento, la última expedición que lo acompañas tú a Nando y a Canesa en los primeros días. ¿Cómo fue para vosotros subir esa montaña en la que tardasteis 3 días en llegar a la cima? Bueno, en realidad el equipo expedicionario se estuvo preparando en el sentido de que hicimos otras expediciones previas. Ujú, Fueron varias las que en principio fuimos hacia el lado de seguir el curso de las aguas hacia el este, y ahí apareció la cola, aparecieron las baterías, y según nos habían dicho, si encontramos las baterías con la radio íbamos a poder comunicarnos. Es decir, nada de lo que nos dijeron ni nada de lo que pasó fue fácil para nosotros. Es ujú, decir, cuando encontrás eso, te encontrás arriba, que está en la radio, el sintonizador y la antena, y abajo tenés las baterías. El llevar todo ese aparataje, ese cablerío para que Roy lo arme abajo, fue algo complicado. Nosotros en realidad empezamos a subir y bajar y a seguir haciendo pequeñas expediciones y estábamos bastante más preparados, no sé si entrenados, pero sí estamos acostumbrados a caminar en la nieve, a caminar en el hielo, a enterrarnos, a dormir a la intemperie, es decir, nos habíamos templado bastante y lo que fue esa última expedición exitosa, en realidad fue algo muy sacrificado la subida, porque el primer día eh, no encontramos un lugar plano donde poner el sobredormir, se nos complicó mucho eso, se nos venía la noche, se ponía cada vez más frío, la nieve se estaba transformando en hielo, y eso nos empezó a agobiar y a ponernos muy nerviosos, y porque no íbamos a poder dormir parados, no íbamos a poder dormir colgados, no había forma, hasta que de repente en esa desesperación aparece una pequeña superficie plana donde pudimos poner el sobredormir, donde nos metimos los tres y pasamos la noche mirando ese valle inmenso desde la altura. Y al otro día tuvimos que seguir otra vez, subíamos haciendo pequeños escalones como un estribo, pateabas con una pierna, subías 1 metro, pateabas con la otra, volvías a subir, y cuando estabas contento porque estabas trepando, de repente se te rompía, te caías,
abrías las piernas, las manos, los brazos, para tratar de no seguirte cayendo y tenías que volver a patear de vuelta, a hacer el escalón para llegar a donde estaban tus compañeros que de repente seguían. Es decir, fue sacrificado, fue difícil y al final llegamos a lo que sería la cumbre y en nuestra, no sé si imaginación, pero habíamos idealizado, esa sería la palabra, de que del otro lado de la montaña estaban los chilenos, las chilenas, los semáforos, los autos, estaban comiendo helados, estaban disfrutando de la primavera y nosotros estábamos del otro lado de esa montaña sufriendo todo eso. Y cuando llegamos ahí arriba y nos encontramos que había más montañas, buena decepción nos llevamos, pero no quedaba otra que seguir. Por otro lado, yo estaba muy, muy cansado. Había subido una mochila que pesaba entre 30 y 40 kilos, según dicen mis compañeros, y de eso me enteré 30 años después. En un asado me dicen, vos, la mochila que vos llevabas pesaba entre 30 y 40 kilos. Una cosa que en aquel momento no tenía la menor idea. Hasta el día de hoy no sé qué llevaba la mochila de Nando ni la mochila de Roberto. Sé que vinieron los primos Strauch y me dijeron, Tintín, esta es tu mochila, Nando, esta es tu mochila, Roberto, esta es tu mochila, y eso fue lo que subimos y lo que llevamos para arriba. Creo que eso también te explica esa templanza o ese acostumbramiento al esfuerzo que te da el rugby, que te da ese deporte, y a su vez la disciplina. Es decir, a mí no se me hubiera ocurrido nunca ir a ver qué llevaban mis compañeros. Es decir, cada uno tiene su propia mochila y también tenés tu propia mochila que llevas en la vida. Así es, así es. ¿Y cómo es el momento que estáis ya arriba en la cima? Tú regresas con tus compañeros y ellos avanzan. ¿Tú tenías esperanza y fe en que ellos llegaran a algún lado? ¿O pensabas a lo mejor que no lo iban a lograr? Siempre estuvimos convencidos de que íbamos a tener éxito. Es decir, esta es una historia no de éxito, sino de grandes fracasos. Hubo una cantidad de expediciones anteriores que fracasaron. Entonces, pero cada una de esas expediciones fuimos agarrando experiencia, fuimos dominando ese medio ambiente para que después, lo que fue la última expedición, digamos, fuera exitosa. Nunca, digamos, dijimos, no vamos a encontrar nada, siempre vamos a conseguir un camino, vamos a salir de acá, estamos absolutamente convencidos. También estábamos convencidos de que si la muerte nos iba a encontrar luchando para tratar de salir de ese lugar y íbamos a dejar todo en pos de eso porque éramos las piernas de los que quedaban en el avión y eran la esperanza de ellos también. Ahí se da un egoísmo propio, es decir, nosotros nos salvamos, esa es la parte egoísta, pero también salvo a mis compañeros. Es decir, ese pequeño egoísmo fue necesario para poder enfrentar toda esa caminata y todo lo que se hizo. Uh-huh. Increíble. Y ese momento arriba donde pues tú decides, como te mencionaba, volver y ellos seguir, en realidad se produce como se ve en la película Sociedad de la Nieve. Sí, es bastante exacto. Es decir, ellos me proponen que yo vuelva y les deje la comida. Por otro lado, había una posibilidad en ese valle de que veíamos un camino, ninguno de los tres vemos mucho, que había una raya negra que cruzaba de un lado a otro en el fondo del valle, y eso también era una posibilidad de un plan B. Así que cuando me ofrecen a mí para volver, yo les digo encantado, yo estoy agotado, no puedo más. Y me puse uno de los almohadones en la cola, el otro en los pies, y haciendo culo patín me deslicé montaña abajo. Y mis compañeros, que todas las mañanas salían a mirar unos puntitos negros que había en la montaña, ya el tercer día no nos veían. Y al rato me empiezan a ver y empiezan a ver un puntito negro que se desliza montaña abajo, que no sabían quién era. Enseguida la inquietud los llevó a pensar qué había pasado con los otros dos, y ahí me salen todos a recibir, y lo primero que me preguntan qué pasó con Nando y Roberto, y ahí les digo que Nando y Roberto seguían el camino, y bueno, y esperamos esos 7 días que ellos siguieran caminando, para ver si tenían éxito. Uh-huh. La bajada
¿cuánto tardaste en bajar deslizándote por entre la nieve? Porque hay que recordar que tardaste 3 días en subir, pero tú bajaste, como bien dices, deslizándote. ¿Cuánto tardaste en bajar? Y debo haber tardado unas 2 horas más o menos, hora y media, 2 horas, es decir, me deslizaba, agarraba velocidad. Cuando sentía un poco de miedito, en realidad juntaba nieve con los pies, apretaba los pies, juntaba nieve, frenaba, corregía la posición y volvía a deslizarme. Fue una parte divertida, como te decía hoy, y una parte alocada, porque podía haber encontrado una roca, podía haber encontrado un precipicio o cualquier cosa, y hoy no te estaría contando la historia. Pero yo qué sé, había mucha inconsciencia de parte nuestra también, mucha audacia, sin lugar a ninguna duda. Y por otro lado también está que estabas muerto para el mundo, estabas casi muerto tú ahí, así que, ¿qué te podía pasar que ya no te hubiera pasado? Era una forma en realidad de decir, si me muero dejo de sufrir, dejo de pasar mal, dejo de sacrificarme, dejo una cantidad de cosas y paso a estar en otra condición. Ujú. ¿Y cómo recuerdas, querido Antonio, el día en el que escucháis en la radio de que ha encontrado a dos uruguayos, en este caso a Roberto y a Nando, y que pues ya, pues por alguna cosa decís, ya estamos salvados, en algún momento ya vendrán a por nosotros? ¿Cómo recibes tú esa noticia? Con una alegría enorme, el sentir por la radio que habían aparecido dos uruguayos y después hablan de Nando y Roberto, ya sabíamos que eran ellos, que se iba eso lo sentimos a las 10, 11 de la mañana más o menos, y que se preparaba el rescate, así que nos preparamos nosotros para ser rescatados. Volvimos a tener propiedad privada, por así decirlo, es decir, mientras estuvimos en la montaña todo era de todos y cualquiera podía usar cualquier cosa. Sin embargo, a partir del momento que sentimos que nos venían a buscar, agarramos nuestros bolsos y empezamos a buscar nuestras pertenencias para volver con ellas a casa. Es una cosa curiosa. Nos peinamos, yo fumé un habano, nos limpiamos los labios porque teníamos rouge para no quemarnos y para que no se nos lastimaran los labios. Y fue una espera de unas cuantas horas, pero con esa alegría interior de que eso había terminado y había que esperar que nos vinieran a buscar. Esta escena, de hecho, se ve en la película cuando os limpiáis, te peinan, rompe el peine, todo, digo, los están arreglando incluso para cuando vengan a buscarlo, o al menos estar presentables ante la gente que los vaya a buscar. La verdad que eso fue un momento, la verdad es que muy bueno de la película. Sí, justamente es Agustín de la Corte el que rompe el peine, es el que hace de Tintín, que se pasa el peine y lo rompe, claro, es decir, no nos habíamos peinado en 70 y algo de días, y tampoco nos habíamos, hasta nos lavábamos las manos, nos limpiamos la cara, viste, había tiempo para todo, pensábamos que no hay que olvidarse que nosotros pensábamos volver en tren, volver a nuestras casas con nuestros padres, con nuestros hermanos y con nuestras madres, Ujú. y no encontrarnos con ese bullicio, esa locura periodística que hubo en aquel momento. Eso nunca lo pensamos, ¿no? Ujú. ¿Y a ti realmente, o eso lo añaden ellos pues a modo de guión en la película o lo que sea, a ti te rompió el peine realmente como le rompe a Agustín, o eso lo aplican luego ellos en la película? Vos sabés que creo que sí, pero puede ser perfectamente posible. Todo es posible ahí porque no te olvides que no usábamos peine, ese Claro, peine estaba ahí reseco, podía haber pasado, era algo, si no pasó, era muy probable que hubiera pasado. increíble, increíble. Después, cuando ya os rescatan y demás, ¿a qué familiares tuyos son los primeros que tú ves? ¿Con quién te encuentras de tu familia por primera vez tras el accidente? Me encuentro con mi padre, mi madre y mi hermano y mi abuela, en el gimnasio del colegio, que fue una alegría brutal. Ya había hablado con ellos y fue una emoción impresionante, pero eso se juntaba a su vez con la cantidad de gente que había en la conferencia de prensa en el colegio, en el Christian Brothers, Estela Maris, que no entendía
mucho por qué había tanta gente, por qué había tanto periodismo, por qué había cámaras de televisión, un mundo de gente y no entendías. Y bueno, ahí nosotros íbamos a explicar qué era lo que había pasado, cómo habíamos vivido gracias a nuestros compañeros también que habían muerto, habíamos podido conservar la vida. Increíble, increíble. Y ahora el día del rescate. Vamos a ver el día del rescate. ¿Cómo recuerdas tú el día en que os rescatan, llegan los helicópteros? Porque como tú bien dices, no es como en la película, pues que llega un helicóptero, bueno, varios helicópteros y os cogen y os llevan, sino que eso duró 2 días, porque no os pudieron llevar a todos de una vez. Cuéntame un poco de eso. Nosotros sentimos las aspas de los helicópteros, que eso fue música para los oídos. Vemos a 3 helicópteros, uno que volaba muy alto, otro que pasa rasante y tira unas cajas, y otro que intenta posarse. El que intenta posarse posa uno de los patines con mucha dificultad porque estábamos en un declive importante, y ahí tiran sus equipos la gente de Socorro Andino, que eran 3, y así como ellos se bajan, yo me acuerdo que me quedé mirando qué estaba pasando. 6 de mis compañeros se tiran arriba del helicóptero y suben. No Ujú, estaba, no estaba previsto que eso pasara. ujú. Y los helicópteros empiezan a levantar, ese helicóptero empieza a levantar y no levantaba. Y había un enfermero que venía con su uniforme caquí, no tenía equipo de nieve, no tenía equipo de alta montaña, nada. Y a la medida que el helicóptero no levanta, lo empujan y ese señor se queda con nosotros esa noche en el fuselaje. Hasta le tuvimos que prestar o darle una campera, por así decirlo, una parca. Y y bueno, fue complicado, fue muy complicado porque además ellos lo primero que hacen es tirar las cajas con comida, y todavía quedamos medios enojados porque las habían tirado tan lejos que dijimos vamos a tener que ir caminando a buscar esas cajas. Después fueron la gente de Socorro Andino, fue y las trajo. Y bueno, y pasamos esa noche comiendo todo lo que tenían, las frutas secas, sopas, la comida de las cajas esas. Los que nos quedamos, la verdad que disfrutamos mucho esa noche, nos comimos absolutamente todo. Me acuerdo que al otro día vino un médico en uno de los helicópteros y nos dice, bueno muchachos, tengan cuidado con lo que comen, esto, lo otro. Le dijimos, pero anoche nos comimos de todo. No hay ningún problema, disfruten su comida. Después nos enteramos que todo el rescate fue muy complicado, que los helicópteros llegan al techo, al límite de los 5.000 metros y empiezan a trepidar como una licuadora, y que los comandantes le dicen a las tripulaciones, abortamos el rescate o seguimos. Estaban peligrando la vida de ellos y todo el operativo de rescate, y la tripulación les dice, seguimos. Y en ese momento consiguen cruzar por arriba de la montaña y se caen los helicópteros por los vientos fríos, y en realidad ellos vienen por el valle. Pues nosotros les dijimos, ¿por qué no cruzaron por arriba, por la montaña? Y Claro. vienen por el valle, vienen buscando altura, vienen haciendo círculos, porque los vientos los habían tirado hacia abajo y vienen levantando y tratando digamos, seguir con su operativo, con el helicóptero arriba de todo, que dirigía toda la operación, y los otros 2 pilotos, Massa y García, que eran muy avesados y eran unos grandes comandantes, fueron los que posaron sus helicópteros. Y al otro día ya se había preparado una cantidad de cosas con fierros y demás, con caños, mejor dicho, y el helicóptero pudo posar sus 2 patines y cómodamente pudimos subir y volver a la civilización. ¿Recuerdas cuando no, perdona, los rescatistas os tiran la comida y estáis allí, pues cogéis la comida? ¿Qué alimento recuerdas que te llevaste tú por primera vez a la boca? Eran unas tortas redondas de masa, como unos 15 centímetros, y en el medio tenían como un churrasco de carne y otra tapa de masa. Me acuerdo que era algo riquísimo todo eso, pero previo nos habíamos tomado todas las sopas que llevaban, nos habíamos comido las pasas, nos habíamos comido los orejones, nos habíamos comido chocolates, barras, de todo, absolutamente todo íbamos repartiendo, o ellos iban sacando y repartían, por supuesto, sin ningún tipo de orden. Es decir,
la sopa y el chocolate seguramente fueron todos juntos. Qué bueno, qué bueno. Aquello para vosotros fue una bendición directamente recibir aquellos alimentos y comer después de tantos días, ya. Sí, sin lugar a duda, te puedes imaginar que no solo el comer, sino el sentir aromas, el sentir Sí, olores, el sentir sabores. sí, Habíamos perdido todo eso nosotros. sí, sí. Es algo que, digamos, a veces cuesta creerlo, pero en 70 y algo de días habíamos perdido todo eso. Y bueno, y el sentir un olor, un aroma, el volver a tu casa y sentir el olor de tu almohada. Son todas esas cosas que uno a veces las pasa desapercibidas, pero cuando las deja de tener, en realidad las valoriza o se da cuenta lo que es. ¿Y cómo fue ese momento? Que pues me cuentas ahora de llegar a tu casa, pues ver tus cosas, tu habitación, tu almohada, tu cama. ¿Qué sentiste tú en ese momento cuando regresaste a tu casa? Una emoción muy grande el volver a tu casa, el estar con tu familia, el volver a tus olores, el ver tu cama y te tirás y decís, uy, qué linda que es mi cama. El volver a dormir en una cama con sábanas, el volver a tener tu ropa, toda una cantidad de cosas que son cosas de todos los días, pero sin embargo para nosotros no eran cosas de todos los días. Y después el sentirte que de repente ese primer día que volví a casa estaba tomando una sopa y tenía alrededor de la mesa una primera fila, una segunda fila, una tercera fila. Yo tomaba sopa y los miraba, eran todos amigos, gente que había ido a saludarme, gente que pasaba por el lugar que conocía a mis padres. Es decir, era una situación totalmente rara, que te estaba empezando a gustar, porque claro, empezabas a decir, toda esta gente acá está por mí, ¿para qué vienen? En realidad te empezó a gustar un poco la fama en ese momento. Qué cosas, la verdad. Y el momento también, pues que relatabas antes de cuando os montéis en los helicópteros y volvéis a la civilización. Cuando os posáis y allí, ¿cómo es el momento ya? Porque allí es como se ve en la película, que hay también gente pues recibiéndoos y demás. ¿Cómo es ese momento para vosotros? Porque seguramente no contabais con ver todo aquello que ahí había. No, sin lugar a duda, nosotros sentimos que en realidad nosotros fuimos, que los que somos del segundo grupo, fuimos directos a Santiago de Chile, a un helipuerto con en un hospital. Y bueno, y cuando los helicópteros se posan, empiezan a llegar con camillas, sillas de ruedas y demás. Y yo me acuerdo que le digo que no quería la camilla y bajo caminando con mi bolso en la mano y no podía creer lo que estaba viviendo. Es decir, todo el hospital aplaudiendo, gritando, médicos, enfermeras, enfermo, personal del hospital, policías, todo el mundo aplaudiendo y gritando, y nosotros nos mirábamos y decíamos, ¿qué pasó? ¿Por qué está toda esta gente acá? No entendíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando y el por qué tanta alegría. Es decir, nosotros lo único que habíamos hecho era conservar nuestras vidas y queríamos volver a nuestras casas. Ese era nuestro objetivo, nada más. Claro, y imagínate tú que eso fue en aquel momento, vosotros, como bien dices, no contabais con que iba a tener tanta repercusión y tampoco con tener aquel recibimiento, pero fue una noticia mundial. En aquel momento fuisteis el foco del mundo, donde toda la gente se enteró de que os descubrieron con vida y demás. Es que fue algo increíble aquel momento a nivel internacional. Todo el mundo en algún momento ha escuchado hablar del accidente de los Andes y de los sobrevivientes. Sí, una cosa un poco bizarra, porque estabas en una habitación del hospital y de repente entraba un periodista por la ventana y te decía, yo soy de Paris Match, y entraba otro por la puerta y decía, soy de la BBC de Londres. Y decías, qué hace esta gente acá? ¿Para qué vinieron? No entendíamos Claro. absolutamente nada de lo que estaba pasando. Es decir, en aquel momento tuvo una repercusión muy grande, sin lugar a ninguna duda, pero ni que hablar con lo que ha sido la película, que hasta el momento, hasta hace unos días, había 51 millones de personas que la habían visto.
Es decir, hoy la comunicación y demás hubiera sido así Sí, brutal. sí. En aquel momento lo fue, el diario de todo el mundo se publicó y demás, y de hecho me hace acordar a lo que puso Bayona al principio de la película, cuando dice de 34 accidentes que hubieron en la cordillera, solo en uno hubo sobrevivientes, ¿no? Es Ujú. duro eso. Sí, la verdad es que sí. Y en aquel momento, como decimos, fue algo muy conocido y a día de hoy, por la película esta que ha hecho Bayona de la Sociedad de la Nieve, vuelve a ser de nuevo, pues otra vez conocido. Volvemos como por así decir, a trasladarnos en el tiempo, ya que todo eso de nuevo es noticia, porque vemos de nuevo a los sobrevivientes. Contando otra vez pues, sus historias, vemos de nuevo también a los familiares de la gente pues que falleció y en el accidente también pues hablando de cómo recordaban, pues que nos recordaban a sus seres queridos que ahí perdieron, volvemos a ver la historia a través de la película, es como volver a vivir en aquel momento, pero ahora en 2024, y a través de las redes sociales, que lógicamente todo se mueve mucho más rápido y se magnifica muchísimo más en plataformas como es Netflix, cines y demás. Sí, en eso Bayona tuvo una idea, una función, como quiera llamarle, que nucleó todo. Es Sí. decir, es una historia, como él dice, de los vivos y de los muertos. Es decir, los muertos participan de esta historia que antes no habían participado y los familiares pueden ver la función que tuvieron y lo importante que fueron en ese momento. Y eso es una virtud que tuvo Bayona sin lugar a ninguna duda. Es decir, es alguien que, por lo que vi, es muy exigente, que es incansable en su trabajo, que fue muy preciso en cuanto a esto es verdad o esto no es verdad, cómo fueron las cosas. Creo que eso enaltece y levanta más la película porque dentro de su arte está la verdad, es la realidad misma. La realidad es mucho más potente que la ficción, pero fue capaz de manejar esa realidad, dejando a los parientes o hermanos o madres de los que no están contentos con lo que hizo y por supuesto los sobrevivientes encantados porque es una película que ayuda a que la gente comprenda que no fue un picnic, que no fue un campamento, que fue un lugar muy difícil, que nos estuvimos jugando la vida durante 70 y algo de días, que todos sufrimos eso y que a su vez, para racionalizar lo que habíamos pasado, pensamos muchas veces que era un purgatorio, donde los buenos se morían porque dejaban de sufrir y los malos éramos los que quedábamos vivos porque debíamos sufrir para después morirnos. Imagínate cómo es eso, es decir, en las cabecitas nuestras cómo funcionaba. Y él y Bayona maneja todo eso dentro de la película, maneja la pérdida de peso, maneja una cantidad de cosas que la verdad que hace y merece que llegue a los Goya, que llegue al Oscar, porque ha sido una gran película y creo que se va a transformar en un clásico sin lugar a ninguna duda. Sí, hablabas ahora mismo de peso. ¿Recuerdas cuánto peso perdiste tú en concreto? Yo fui con 90 kilos y volví con 60, que es más o menos lo que todos perdieron, es decir, más o menos un 30% anduvieron ahí casi todos. Es decir, algunos perdimos más, otros menos, pero el porcentaje más o menos es el mismo. Pero claro, yo Increíble. me acuerdo cuando me rompo, cuando tengo una costilla rota, en realidad eran tres costillas, y que me dolía, y que me apretaba con los dedos la costilla y respiraba y no me dolía más, y que me pongo un cinturón y me lo aprieto, y entonces ahí dejo de sentir dolor. Y cuando de repente, no sé cuánto tiempo, había pasado un mes seguramente, y me levanto la ropa y veo que tenía un cinturón que me bailaba alrededor de la barriga. Es decir, había perdido tanto peso que ese cinturón se me había caído. Claro. Este, porque lo que comíamos era para mantenernos y nada más, porque no sabías cuánto tiempo ibas a estar, no sabías la cantidad de gente, hubo mucho manejo inteligente de todo eso. Es una historia donde hay mucha cabeza puesta, es decir, hay casualidad, hay suerte, pero hay una gran cabeza de parte de los primos Strauss, del capitán y de todos los que estuvieron ahí.
Increíble, increíble. Y también quiero preguntarte, querido Antonio, tú tras volver luego a a la civilización, por así decir, pues tuviste ayuda psicológica, ¿cómo te fuiste tú adaptando de nuevo a la normalidad, a tu día a día, a tu vida normal? Me fui, una cosa que hizo mi papá muy inteligentemente fue cuando eso fue, nosotros volvimos un 28 de diciembre y me acuerdo que cuando me estaba, digamos, adaptando a ser famoso, por así decirlo, papá me dice, el 30 nos vamos para La Coronilla. La Coronilla es un pueblito que queda a 300 kilómetros de Montevideo, que en ese momento tendría 500 habitantes, con suerte, es un balneario, y me llevó directo. Yo no me quería ir, quería quedarme en todo esa vivencia nueva, y me llevó y nos pasamos de diciembre a marzo ahí. Cuando llegué me acuerdo que saludé a la gente del pueblo, me felicitaron y demás, pero a partir del otro día ya era uno más de ellos, de como había ido durante todos los años anteriores, que todos me conocían, y en marzo comencé facultad nuevamente. Y bueno, era alguien normal. Por suerte el uruguayo no es muy cholulo y te deja vivir tranquilo, no está arriba tuyo. Capaz que en algún momento en algún restaurante, en algún bar, en algún lado, alguno se dio vuelta y le comenta al otro, este es un sobreviviente, pero por suerte hemos tenido una vida muy tranquila. Y hablaba también el otro día aquí en un programa de televisión, a causa también de lo de la película y demás, hablaban también de vosotros, de los sobrevivientes. Vosotros hablaban también de que a lo mejor alguno había tenido a lo mejor pesadillas. Luego, tú en tu caso, ¿tuviste en algún momento pesadillas de todo lo que viviste allí tras el accidente? No, nunca tuve pesadillas. Es una historia que es parte de mi vida, Ujú, por lo tanto integra mi vida, y es una historia que es importante para mucha gente, para mí también. No, no, no la escondo, es una historia que cuando estoy hablando la traigo nuevamente y después se guarda. No es algo que me dé pesadillas, no es algo que tengo pensamientos recurrentes o cosas por el estilo. Creo que fue algo muy difícil por lo que pasamos, estuvimos muchos meses ahí y creo que se racionalizó mucho todo lo que hicimos, y en la medida que no hicimos nada malo, pasamos por toda esa prueba y bueno, y seguimos adelante. A ujú. veces tenemos medio tendencia a que nos expliquen, nos aclaren cosas que si uno las se pone a pensar las tiene muy claras y no necesitamos tanta ayuda a veces como... Es más fácil de repente ir y pedir una receta que ponerse a pensar las cosas y resolverlas. ¿Y qué mensaje, pues con tu historia, con tu experiencia allí, le mandarías a cualquier persona hoy en día, personas que a lo mejor se preocupan por cualquier tontería, por cualquier mínima cosa, o a la gente en general? Pues vosotros como sobrevivientes, como personas que luchasteis por salir de allí con vida, ¿qué mensaje le mandarías a toda esa gente? Creo que es una historia, sin creo, es una historia de sacrificio y de disciplina. En eso creo que está basada la supervivencia, porque fue importante la disciplina que hubo de parte del grupo. Éramos todos universitarios, todos podían haber opinado, todos podían haber dado sus brillantes ideas. Sin embargo, estuvimos todos atrás de una idea sola, que eso fue muy importante, que todos los que estuvieron ahí se sacrificaron, como te decía hoy, dando el 100% de lo que de lo que tenían para dar. Y creo que, por otro lado, es una historia del ser humano luchando contra la adversidad. Es la capacidad que tiene el humano de enfrentar esas situaciones, a veces con éxito, otras veces no con éxito, pero tenés la capacidad de enfrentarlo. Y eso te da la tranquilidad de que hiciste todo lo que pudiste para salir de esa situación. No somos distintos los sobrevivientes a las personas en general. La gran diferencia está en que pasamos nosotros por una prueba, que fue le fueron los Andes, donde los umbrales de dolor, de sacrificio, de frío, los llevamos a límites increíbles que normalmente en la sociedad no es necesario. Pero esa fuerza
interior que tiene el ser humano la tienen todos. Y creo que en los momentos difíciles uno debe recurrir, tomarse un minuto, tomarse un tiempo, pensar, planear las cosas y empezar a moverse. Las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días. Y la vida es exactamente lo mismo. A veces la inacción es lo malo, es decir, demos un primer paso, demos un segundo paso y con el pasaje del tiempo nos damos cuenta que hemos avanzado, que nos estamos moviendo en pos de una solución o de arreglar las cosas. Es decir, quedarnos quietos no sirve y como decíamos desde arriba, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí, la verdad es que totalmente cierto. Y de allí lograsteis salir con vida, pues porque hubo una unión, hubo un sacrificio entre todos, hubo un trabajo en equipo y esto entre todos pues os hizo pues llegar a sobrevivir, llegar a estar con vida tantos días y eso es lo que hizo pues que de allí pudierais salir con vida. Pero el trabajo en equipo, la unión, como tú dices, el no estar parados, sino estar siempre pues pensando en qué hacer pues para poder seguir adelante, eso yo creo que fue algo realmente importante. Fue importante el accionar, acá hubo mucha Claro, planeación. Como te decía hoy, no fue casualidad, hubo planes claro, y eso nos llevó a la acción. Hubo un grupo que se dedicó a ejecutar cosas, a claro. hacer cosas y todos hicieron cosas todos los días. Fue Ujú. importante, todos contribuían a ayudar a una idea que habías planteado. Entonces, la mejoraban y decías, sí, qué bueno, hacemos esto, ¿y por qué no hacemos esto otro también junto con eso? Entonces, todos contribuían a eso y todos se sacrificaban, porque esas son de las cosas que a veces, por ejemplo, en la película creo que no aparece. El grupo se sacrificó dándole a los expedicionarios los mejores lugares para dormir, Ujú. teniendo doble ración de comida, estando exentos de trabajo, es decir, ellos nos prepararon para que nosotros fuéramos las piernas y encontráramos una solución para los que quedaban en el fuselaje. Y eso fue importantísimo. Y otra de Ujú. las cosas fue que o nos salvábamos todos o nos moríamos todos. Sí, Que al principio hubo un cierto individualismo y después nos dimos cuenta que hubo un clic en el grupo y eso fue fundamental también. O nos salvamos todos o nos morimos todos. Todos tenemos que tirar para el mismo lado, todos nos tenemos que sacrificar en la medida de las posibilidades de cada uno. Y ahí está donde cada uno dio el 100%. Si yo te pregunto quiénes hicieron agua durante 72 días, seguramente tengas la duda o no sepas quiénes son. Sin embargo, hubo chicos que hicieron agua durante 72 días y eso permitió que los expedicionarios pudieran funcionar, pudieran vivir, pudieran estar en mejores condiciones para conseguir para ir a las expediciones que se hicieron y para ir a lo que fue la expedición final. sí, Hubo contribución de todos los que estuvieron ahí. sí. Todos, por así decir, aportasteis un granito de arena. En ese caso no sería un granito, sería un grano bien grande de arena, pues para hacer que todo siguiera adelante. Como dices tú, un trabajo en conjunto. El mérito no es solo de dos, ni de tres, ni de cuatro, es de todos, porque todos aportasteis. Exactamente. Eso se ve mucho en rugby, por ejemplo, y siempre yo me acuerdo cuando jugaba, cuando estaba en el colegio, que los gordos eran los que se embarraban, eran los que pasabas por al lado de tu mamá y no te conocía, pues de tan embarrado y tan cansado que estabas, y sin embargo el que jugaba de wing en la punta, el rubiecito de ojos claros que estaba impoluto, todo el mundo le decía, ay fulanito, qué bien que jugaste, qué lindo try que hiciste, cómo ganamos. Y eso es el equipo, es decir, hay alguien que se sacrifica y hay otros que se llevan el crédito, pero lo importante es que el equipo ganó. Y acá lo Sí, importante es que pudimos salvarnos todos. sí. Así es y totalmente, totalmente, totalmente cierto. Hay un personaje, de hecho, querido Antonio, que sale en la película, que es quien narra la película, y al cual también pues la gente habla mucho de él, que es el de Numa Turcati, que fallece en el día 60. ¿Cómo recuerdas tú a Numa? Yo a Numa, yo no lo conocía, este, tuve poco trato con él porque cuando él hizo una de las primeras expediciones, que fue con Gustavo y con Pons, que se quedaron arriba, que Gustavo volvió prácticamente ciego, que estuvo una semana vendado, que él vino muy agotado físicamente, es decir, ahí en esa expedición él dio todo por el grupo sin conocernos realmente,
fue importante esa contribución, porque ¿qué pasaba? Alguien que te da el ejemplo, alguien que te dice, bueno, este es el camino, hay que hacer esto, y llega un momento en que te toca la posta. Y bueno, y apareces y tu parte, tenés que hacer tu parte. Numa hizo su parte, Numa dio todo, dio su vida Mm, para que esto pudiera ser posible. Y eso es importante. Creo que Bayona fue un acierto en tenerlo como un hilo conductor de todo mm, desde el momento, por lo que hizo. Es decir, no hizo más porque no pudo de repente, pero fue sí, importante en su momento. Y después se desgastó y bueno, y fue el detonante de lo que fue la expedición final. También fue importante por todo eso. Ya ves, fue importante en su vida y fue importante en su muerte, ujú. porque detonó también la salida del equipo expedicionario y bueno, que creo que puso como un fin a todo lo que estábamos esperando, porque ahí había una contraposición de intereses, si lo mirás, entre los expedicionarios, que cuanto más entrado diciembre, más entrado el verano, más posibilidades de éxito íbamos a tener y menos posibilidades de tormenta, contra los que cada vez estaban más débiles, cada vez estaban en peores condiciones y cada vez había más gente en lista de espera para morirse, por así decirlo. Sí. Además es que vosotros estabais ahí, que os quedasteis, porque por ejemplo en el caso de Nando y de Canesa, ellos fueron para allá y también tenían posibilidad de morir en algún momento por el camino, pero vosotros allí os quedasteis con la incertidumbre de si llegarían o no y os rondaban en todo momento la muerte. Es que la muerte siempre tenía que estar ahí presente porque no sabíais que os podía pasar en cualquier momento. La muerte fue parte de la cosa, es decir, estábamos más muertos que vivos, no te olvides, y la muerte estaba rondando, había eso que te decía en lista de espera, había varios, estaba Coche, estaba Roy, había unos cuantos que estaban ahí en una situación bastante precaria, bastante complicada. Vivías con la muerte, la tenías al lado tuyo, dormía contigo. Y eso también, viste, fueron situaciones muy difíciles. Si bien bloqueaste mucho toda esa parte de muerte y demás, porque te hubiera vuelto loco si realmente no se hubiera bloqueado la parte de los muertos, porque eran tus amigos, eran tus compañeros de clase, eran tus compañeros de equipo, tenías una relación importante, porque a esa edad creo que jugabas al rugby, después estudiabas y después venía la familia, ¿no? Así que tus Ujú, amigos en esa época pesaban y pesaban mucho. ujú. ¿Y te queda algún sueño por cumplir, querido Antonio? ¿Alguna meta que te gustaría pues poder hacer en esta vida todavía? Por supuesto, es decir, a pesar de mis 70 años, creo que hay cosas que tengo para hacer, que quiero hacer. De repente puede ser un libro, contando un poco la historia, contando lo que yo viví en la cordillera, lo que yo viví después de la cordillera, el hecho de disfrutar de mis hijos, de mis nietos, de vivir la vida, de estar en contacto con el mar, el de transmitir la historia también, porque creo que a veces decís, para qué la contás? Y te das cuenta que hay gente que le sirve, que te manda mensajes después y te dice, ay, yo estoy en una situación difícil, pero veo lo que ustedes hicieron y me siento Ujú. fortalecido. Y bueno, si de todo eso, de una charla, de una conferencia, a alguien le sirve a una persona sola, creo que fue bien invertido el tiempo para que alguien pudiera salir adelante y mejorar su condición, ¿no? Pues sí, la verdad. Eres también vicepresidente de la Unión de Rugby de Uruguay. Cuéntame un poco sobre eso, querido Antonio. Bueno, fui presidente, el ¿Sí? rugby en Uruguay ha mejorado mucho, hubo un programa de World Rugby que incentivó el juego, nos faltaba jugar con equipos fuertes, y bueno, creo que ha avanzado bastante de mundial en mundial, hemos conseguido la clasificación en los últimos mundiales, cosa, detalle no menor, tenemos jugadores profesionales, y bueno, y tenemos que mejorar porque todavía España nos sigue ganando. Algún día, a ver si algún día nos dejamos perder y os dejamos ganar, ¿eh?
hay que No, ser no, solidario. dejarnos perder nada. Queremos ganar bien. Ay, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y actualmente sigues practicando rugby? No, ¿Rugby? no. El ¿No? deporte ya me dejó hace tiempo, si bien sigo yendo al estadio de Charrúa, que es el estadio del rugby, que voy a hacer pesas, voy a trotar, estoy en contacto con todos los chicos que están entrenando, del Seven, del Rugby 15, de la escuelita de rugby, de los médicos, digamos, estoy siempre en la vuelta, que es una etapa linda, interesante, y ahora más con la película, es decir, muchos no sabían quién era, porque digamos no tenés un cartel y los chicos jóvenes bien dirán, ¿qué hace este viejo acá? Pero este, después la vez pasada me comentaban, fuimos todos a ver la película, no sé qué, qué bárbaro, porque ellos eran compañeros también de Agustín de la Corte y fueron a verla y entonces me comentaron y bueno, tenemos una charla, digamos, rugbyista a pesar de la diferencia de edades. Pero yo creo que la edad es solo un número, Antonio. Yo creo que si te pones a jugar todavía, algún joven todavía lo ganas, ¿eh? No tengo duda de ello, ojo. Y tú No, lo no, sabes. no, creo que alguno se puede llevar alguna sorpresa. Por eso te digo, algún joven se sorprendería. Sí, sí, sin lugar a duda. Qué bueno. ¿Y qué mensaje también, querido Antonio, le mandarías a toda esa gente que ha visto la película La Sociedad de la Nieve y, por supuesto, todavía a la gente que no la haya visto, pues mándales una invitación pues para que la puedan ver? Creo que es una película de la cual no se van a olvidar más en su vida, porque es una película muy dura, es una película donde vas viendo cómo chicos muy jóvenes, 18, 19, 20 años, van perdiendo la vida, Mm, y ves, no, sentís que sí, estás en la montaña, sentís que estás acompañando a ese grupo que está luchando por la vida, sentís que estás dentro de la avalancha. Es decir, esas sensaciones son sensaciones que no te las olvidas más, porque no es que mm, estás viendo una película, te compenetrás tanto que te metes adentro de los personajes, te metes adentro de lo que está sucediendo y es una película que va a ser inolvidable. Hoy decía que iba a ser un clásico y no tengo duda, ujú. porque tiene mucha enseñanza de valores, tiene mucha enseñanza de sacrificio. Estás viendo no una película, sino estás viendo algo que fue real, Un algo que pasó y documental, que su un personaje documental. como es Es casi un un documental. documental. Exactamente, más que un documental, es decir, es como si hubiera sido filmado Sí, cuando nos pasó a nosotros en el año 72, es decir, tiene una realidad, una crudeza tan grande que la verdad que impresiona. sí, increíble. ¿Y cómo recibiste tú las dos recientes nominaciones que tiene a los premios Oscar la película? ¿Cómo recibiste tú esa noticia? Me encantó la idea, creo que fueron un poco mezquinos, creo que es una película que tiene una muy buena fotografía, que tiene muy buen sonido. A veces me da por pensar o decir que no entiendo mucho por qué hacemos una diferencia entre habla inglesa y habla española. Mm, Creo que son películas, son filmaciones, independientemente del idioma, porque no dan premio a la película mejor hablada, ujú. justamente. Creo que en eso debería Hollywood cortar un poquito y ser un poco más amplio. Y espero que ahora, que dentro de muy poco son los premios Goya, realmente mejor dicho, uno penetra la pantalla. Sí, es más impresionante porque la pantalla más grande y todo te lleva más a la historia, al momento. Exacto, exacto. Eso es insustituible. Por más que lo veas, si querés ver cosas, querés repetirla, vela en casa en la televisión. Pero el cine es brutal. Imperdible. Sin Recomendable que la vean, por supuesto, en cine porque las emociones se viven pues mucho más fuertes y es todo mucho más real viéndola en la pantalla grande. sin lugar a duda. Sin lugar De, a duda. de hecho, tú estuviste en el rodaje de la película, las escenas del aeropuerto. ¿Tú qué viste cómo se grababa? Cuéntame un poco sobre tu experiencia ya en el rodaje.
Es muy aburrido. Esperaba otra cosa, es decir, tú ves la película y tiene una dinámica, tiene una continuidad, tiene una cantidad de cosas. Pero acá son escenas de segundos, de Claro, minutos, y no llegas a entender qué es lo que están haciendo, o por qué o lo repiten porque levantó el dedo, se le movió la oreja, y pasan horas haciendo eso, para que quede perfecto. Y tú cuando ves la película dices, qué espectacular que es esto. Pero el trabajo que tiene atrás y fui una noche a las 11 y algo de la noche y me quedé como hasta la 1 y pico y más de la mañana y después lo vi cuando lo hicieron en el hospital de San Fernando. En realidad es un trabajo tedioso, es un trabajo difícil, es una linda experiencia de pasar y ver y ver las distintas cosas o aparatos que usan, que han cambiado. Yo me acuerdo que le pedí a Bayona para ver el guión y me dice, no, el guión, y me muestra una pantalla. Y yo tengo de Viven del año 90 y algo, dibujo escena por escena. Cada una de las escenas está dibujada, la tengo en un libro. Entonces, cómo han cambiado todo, cómo la tecnología cambió indudablemente y el cine sin lugar a ninguna duda. qué bueno. Y ahora mismo hablabas de la película de Viven de 1992. ¿Tú conociste a los actores que os interpretaron en la película? Sí, sí, de hecho, el actor mío estuvo viviendo en mi casa, vino a Montevideo, tenemos una muy buena relación, pero fue otra cosa, digamos. Si bien hablamos de cómo se sentía y demás, de la corte, hizo mucho más hincapié en la parte emocional, sin lugar a duda, de la que hizo mi actor en la película de Viven. Ujú. Este, Son cosas distintas. Curiosa, como una cosa curiosa, un día veo una foto que había publicado mi actor que estaba vestido de Superman y fue al supermercado. Yo fui en Irlanda, me compré un pijama o un uniforme de Superman y salí a caminar por la calle con ese uniforme y la gente se reía. Y mi actor en Viven hizo el papel de Superman, justamente. Son casualidades, pero algo de demente debemos tener los tres o algo de Superman. Que sois unos superhéroes y tú sobre todo, así que no lo tengas duda. Tú eres un Superman en la realidad, querido Antonio. Qué bueno. Gracias. Y qué bueno. Ya La para ir verdad, finalizando, querido Antonio, ¿qué mensaje, por supuesto, también le mandarías, por supuesto, a tus compañeros, a tus amigos, a tu familia y, por supuesto, a toda la gente que te sigue y te ha mostrado su cariño a lo largo, pues, de tu vida? soy un agradecido del cariño que me han demostrado, soy un agradecido del reconocimiento. Este, no te reconocen más por miedo a que te moleste de repente, este, porque vivo una vida normal, no soy actor, no soy famoso, simplemente pasé por un accidente y quizás más agradecido todavía porque me han permitido tener una vida normal con mis hijos, con mis nietos. Si bien pasé por un accidente terrible, por una historia impresionante, es parte de, y respetan eso también, ¿no? Respetan que es una historia mía, que es una historia complicada, que es una historia difícil, y bueno, y creo que en ese sentido todos han ayudado para que tengamos todos una vida lo más normal posible dentro de la normalidad. Qué bueno. ¿Y cómo te afectó a ti, una pregunta siempre que hago también en mis entrevistas, cómo te afectó a ti todo lo relacionado con el tema de la pandemia y del confinamiento y qué hiciste tú durante ese periodo de tiempo? Al principio me quedé en casa, después me sentía muy inquieto porque no yo hago ejercicio todos los días y al final terminamos yendo a un parque que hay muy cerca de acá de casa, al aire libre, con muchos árboles y eucaliptus y demás, y íbamos solos a las 7 de la mañana y hacíamos los ejercicios y bueno, y creo que pasé la pandemia
cuidándome, pero a su vez no olvidándome que también había que hacer cosas, ¿viste? Entonces, con riesgo relativo, porque ahí no había nadie dentro de ese parque, pero por lo menos mantenía la parte física en condiciones, y creo que mantener la parte física también te hace que mantengas la parte de cabeza en mejores condiciones también, ¿no? Fue una situación muy difícil para todos, pero unos la vivimos de una forma y otros de otra, ¿no? Sí, sí. Y a una persona que quiera ser jugadora de rugby, ¿qué mensaje le mandarías de ánimo? Uh, Creo que es un deporte formativo, eh, formativo en cuanto a valores, en cuanto a la vida también, porque te disciplina, te ordena, crea un espíritu de sacrificio importante, te da bases de compañerismo, te da bases de solidaridad. Quizás otros deportes lo tengan de otra forma, pero al ser un deporte de mucho contacto, de lucha, creo que de control también. Es importantísimo esa parte. ¿Cómo controlás ese golpe? ¿Cómo controlás esas ganas de pegarle al otro de repente? Es decir, ese autocontrol que tenés que tener para poder jugar. Creo que es una experiencia importante para los chicos, importante para los papás, y creo que es un lindo, creo no, es un deporte espectacular de ver, de entender y de disfrutar. Qué bueno, pues toda la persona que tenga alguna duda de si se animar o no a ser jugador de rugby, que se anime con ese mensaje tuyo, que se animen y que sean jugadores de rugby. Que se animen a lo que sea, de rugby, básquetbol, fútbol, pero que se animen a hacer, Sí, que hagan, está muy que bien. no se queden en el hablar nomás. Qué bueno. Pues yo, por mi parte, querido Antonio, ya he finalizado. La verdad que ha sido un enorme placer haberte tenido aquí, que me cuentes tu experiencia, tu historia. Súper agradecido de verdad. Y ahora te dejo aquí un pequeño espacio por si quieres decir algo, mandar un mensaje, pues estás en tu derecho de hacerlo. La verdad que ha sido un placer la charla. Si seguimos hablando, hablamos 4 horas del tema porque da para mucho. Sí. Sí, sí, me he sentido muy cómodo, y como decís, si bien hay una película, creo que si hacen una serie va a ser mucho más exacto lo que se pueda contar, mucho más extenso, y puede abarcar a bastante más gente. Creo que sin lugar creo hay mucha gente que el colegio, los brothers, los profesores tuvieron un rol muy importante este, en todo esto, que quizás quedan un poco por fuera, pero creo que ahí se basó mucho también en los educadores que tuvimos en el colegio, como ser el profesor Barginela, que es el único que hoy vive, pero también tuvimos curas que fueron muy importantes, que nos educaron más para la vida que para las materias que teníamos que aprender. Y yo siempre digo que es como que ponían monedas en una alcancía sin saber si la íbamos a necesitar o no. Dio la casualidad que cuando necesitamos esas monedas, necesitamos ese activo adentro nuestro, lo teníamos, y fue importante para salir adelante. Sí, sí, la verdad es que sí. Y por supuesto también, querido Antonio, ya para finalizar, ¿sigues manteniendo contacto con los demás sobrevivientes, con tus compañeros del accidente? Sí, por supuesto, es decir, nos vemos, vivimos más o menos en el mismo barrio, en la misma zona todos, así que vos te podés ver en un casamiento, en el supermercado, en la playa, caminando, digamos, nos vemos, y bueno, una historia tan pesada como esta, evidentemente, lo único que te puede dejar es una amistad y un Sí, contacto de por vida, sin lugar a ninguna duda. Porque sí. cuando pasás momentos difíciles, de eso no te olvidas La más.
La verdad es que sí. Pues muchísimas gracias, querido Antonio. También muchísimas gracias a toda la gente que ha estado por ahí preguntando, comentando. Es imposible responderle a tanta gente como se ha conectado. Y la entrevista, por supuesto, va a quedar aquí colgada a mi perfil, que es Pablo Jefe 2017. Y también luego la voy a compartir también en mi YouTube, en mi Facebook y en mi TikTok, pues para que la gente la pueda ver, por supuesto, si no la ha visto entera, la pueda también pues disfrutar y sobre todo aprender y reflexionar sobre lo que realmente es pasar por algo duro, contado desde ti, querido Antonio, un realmente y un verdadero héroe. Gracias, muy amable, has sido muy generoso con tus palabras. El mejor de los éxitos y los estamos viendo. Muchas Te mando gracias. un fuertísimo abrazo, querido Antonio, y ojalá en algún momento nos podamos conocer en persona allá en Uruguay o acá en España. Y por supuesto, éxito en todo lo que hagas porque eres un grande y te lo mereces. Abrazos enormes. Gracias, muy amable, un placer. Gracias. Igualmente, gracias a todos.